Bien, ahí está. Vamos a iniciar entonces la grabación, así la resolución de este ejercicio también queda grabado, está bien, y por ahí le puede llegar a servir a alguien más, ¿sí? Vamos a ver. Bien, este es el ejercicio que nos está proponiendo, ahí se me fue Ángel nos está proponiendo este ejercicio, ¿no? Del libro del manual, sí, que propone la cátedra, en la página 15, ¿está bien? Está el ejercicio, en la parte de la sección de función cuadrática, ejercicio 6A, ¿está bien? Esta es la que nos está proponiendo Ángel ahora, y la duda de él es que cuando, vamos a abrir el Paint así, vamos ubicando algunas cuestiones que sabemos, ¿sí? Esperen que saco la cámara, así se pueden concentrar solamente en lo que vemos en la pantalla y no en las caras que yo puedo ir haciendo. Bien, la función es... menos 6x más 14. Bien. La consigna dice justamente graficar las siguientes funciones cuadráticas. Bueno, eso es lo mismo que nosotros veníamos haciendo. Y casualmente dice, en el punto A, en el ítem A y en el ítem C, hay que completar previamente el cuadrado para hallar la ecuación del eje y las coordenadas del vértice. ¿Está bien? Completar el cuadrado es una actividad que sirve, está bien, para llevar esta escritura, ¿sí?, que es la expresión polinómica, hacia la expresión canónica, ¿sí? Porque si nosotros tenemos expresada esta función de forma canónica, podemos llegar a obtener más datos, ¿sí?, en comparación a lo que tenemos acá. Y ahora vamos a ver por qué nos va a venir bien esa escritura. Vamos a ver. No sé si alguno había visto ese ejercicio antes, pero va a venir bien resolverlo ahora. Buenas a la gente que está hablando por el chat. Bien. De esta función, ¿no?, como es una función del tipo expresión polinómica, nosotros conocemos que en este tipo de expresiones podemos identificar los valores de los coeficientes A, B y C, que en este caso sabemos que A, ¿no?, ustedes me dicen, ¿no?, A es 1, B es menos 6 y C en este caso es 14, ¿sí? Ahora la pregunta es, según esto que nosotros conocemos, que sabemos, ¿qué cosas podemos afirmar, ¿no?, con respecto a estos coeficientes A, B y C? Que algo de eso ya dijo Ángel, ya dijo algo hace un ratito. Con el A, la concavidad. Bien, que en este caso va a ser una concavidad del tipo... Positiva. Positiva, bien. ¿Qué más? Con C, la ordenada al origen. Y nada más, ¿no? De la escritura polinómica solamente podemos saber esas dos cosas, nada más, muy pobre. Entonces acá es donde Ángel dice, bueno, aplico la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara, ¿no? Nosotros sabemos que esta es la expresión de la fórmula de Bhaskara. ¿Está bien? Entonces, en este caso nos quedaría como menos 6 más menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 14, sí, esto va a dar negativo, sobre 2 por A. En el primer término del numerador, ¿no?, puedo resolver esta primera parte, menos por menos es más, o sea que esto me queda 6 más menos raíz cuadrada de.
Dentro de la raíz, si separamos en términos, como veníamos hablando, primero resolvemos esa potencia, ¿no? ¿Cuánto es menos 6 al cuadrado? 36. ¿Y cuánto es menos 4 por 1 por 14? Los agarré en curva. Menos 54. ¿No es 56? No sé, pregunto. A ver, confírmenme. Sí, 56. Ah, está bien, está bien. Ahí hice bien la cuenta entonces. Ahí está, queda menos 56, ¿no? Porque el único negativo en este caso es el 4. Y en el denominador 2 por 1 es 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso particular? Si nosotros resolvemos esa resta que tenemos dentro de la raíz, ¿no? 36 menos 56, esto resulta ser... ¿Menos cuánto? Menos 20. Y entonces, ¿qué pasa cuando el discriminante, ¿sí? Esto no me acuerdo si lo habíamos hablado, no, me parece que no. Cuando nosotros trabajamos con la expresión de Bhaskara, ¿sí? Vamos a hacerlo en naranja. Esta expresión que se encuentra dentro de la raíz, ¿sí? No se los dije antes, pero viene bien ahora decirlo igualmente. Esto se llama discriminante por lo general, ¿sí? Discriminante. Y se simboliza con el delta, ¿sí? Que es un triangulito, ¿sí? Es la letra mayúscula de la letra delta minúscula en el alfabeto griego, ¿sí? Entonces se suele decir que cuando el discriminante es mayor que 0, ¿está bien? O sea, es un número positivo, vamos a tener dos raíces reales distintas, ¿está bien? O sea, qué sé yo, puedo tener un menos 5 y un 3, una cosa así, por decir algo. Si el discriminante es igual que 0, vamos a tener una única raíz posible, ¿sí? Es una raíz doble, se suele decir. Y si el discriminante es menor que 0, entonces la función cuadrática no va a tener raíces reales, en todo caso va a tener raíces complejas, se suele decir, y eso significa que la parábola no va a cortar al eje X, ¿sí? Porque recuerden que cuando nosotros estamos aplicando la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente, lo que nosotros estamos buscando acá son las raíces de la función, es decir, los puntos de intersección de la función con el eje X, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, si nosotros llegamos a esta expresión, a la raíz cuadrada de un número negativo, esto no existe, al menos en el conjunto de los reales, ¿no? Porque es donde nosotros trabajamos. Entonces, esto implica, ¿está bien? Que gráficamente, esto es solo para que se lo imaginen, ¿sí? Solo para que se lo imaginen, nosotros vamos a tener una parábola de este estilo, donde esto va a ser 14, ¿no? Que se corresponde con la ordenal origen, que lo habíamos obtenido de la escritura de la función, y la curva va a ser de concavidad positiva, va a ser algo así, ¿está bien? Aunque también podría quedar algo así, ¿no? Podría estar de un lado o del otro. Es indistinto, pero bueno. Algo así sería el gráfico, ¿está bien? O sea, es una parábola que no toca al eje X, no tiene raíces reales, ¿está bien? Entonces, lo que se sugiere en justamente en este punto, es tratar de llevar esta escritura, o sea, la escritura polinómica, a la escritura canónica. Porque si yo logro llevar la escritura esta a la canónica, lo que estoy logrando es poder obtener más información. ¿Está bien? Es decir, podría obtener, por ejemplo, el eje de simetría de la función. Y si tengo el eje de simetría, también voy a poder tener el vértice y a partir de ahí puedo empezar a construir una parábola. ¿Sí? Si bien no voy a tener sus raíces, puedo obtener otro tipo de información. Entonces, acá es donde entra en juego esta idea de completar el cuadrado. ¿Está bien?
No sé si alguna vez vieron esto de la idea de completar el cuadrado. Si no lo vieron, bueno, vamos a usar este ejemplo, ¿sí? Para ver cómo funciona. Así es la función, ¿no? Menos 6x más 14. Bien. ¿De dónde viene la idea de completar el cuadrado? Vamos a hacer un pequeño paréntesis mental. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con lo que se llama cuadrado de binomio, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos a más b y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Esto se puede desarrollar por doble propiedad distributiva y demás, y llegamos a la expresión de que todo el mundo ya conoce, ¿no? Llegamos a esa escritura. Sí, ¿Está sí. bien? A cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿sí? Eso ya lo conocen toda la vida. Entonces, ¿a qué se le llama completar el cuadrado? La idea es que a veces, ¿sí? Uno puede partir de una expresión, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos primeros términos, ¿sí? Lo que sería a al cuadrado y un 2 por a por b, y la cuestión sería obtener este tercer término, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Lo que nosotros tenemos que tratar de caracterizar en estos dos primeros términos, ¿no? ¿Quién es efectivamente A y quién estaría jugando de B? ¿Para qué? Porque esta información me va a servir para poder expresar de esta forma, ¿sí? Finalmente lo que necesito. Básicamente ese sería el plan. Vamos a verlo con el ejercicio este para que me sigan un poco mejor. El primer término, ¿sí? X al cuadrado, me sirve, está bien, para lo que es la expresión. ¿Por qué? Porque necesito un primer término que ya esté elevado al cuadrado. Eso ya es parte de la solución, ¿está bien? Que en este caso lo está jugando como X al cuadrado. Ahora, esta X al cuadrado, ¿sí? ¿Yo puedo sacar quién es A de esta X al cuadrado? Es decir, si yo digo que A al cuadrado es igual a X al cuadrado, ¿quién sería A, mi A original? X. ¿No? X solo, ¿no? De acá puedo concluir que A es X, o una X, ¿no? Ahora, vamos a prestar atención a este segundo término, ¿sí? Al último lo voy a dejar para lo último, no importa, ese 14. Este menos 6X, ¿está bien? Vamos a prestar atención a esta segunda parte. Esta segunda parte, lo que yo tengo es un 2 por lo que sería el valor de A, pero A en mi caso es X. Y la cuestión sería, ¿qué número me falta para multiplicar a estos dos números para que me termine dando menos 6 como en el caso anterior, ¿no? Es decir, lo que estoy preguntando es ¿quién es B? Y será menos 3. Tiene que ser menos 3. ¿Está bien? B no le queda otra que ser menos 3. O sea que este término de acá, el menos 6x, lo puedo expresar como 2 por A por B, que sería menos 3. ¿Está bien? Entonces, para terminar de completar el cuadrado, porque hasta acá en realidad no completamos el cuadrado, sino que estamos desmenuzando estos términos. Para terminar con esto, si ya sé que B es menos 3, ¿está bien? B al cuadrado, ¿quién sería en este caso? ¿Quién tendría que ser? 9. ¿Cuánto tiene que valer? 9, ¿no? Si B es menos 3, B al cuadrado tiene que ser 9. Entonces, sabiendo todos estos datos, ¿sí? A nosotros la función nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener x al cuadrado menos 6x, y acá es donde completamos el cuadrado, ¿sí? Para que el cuadrado esté completo del todo, lo que a mí me está haciendo falta es un más 9 acá, ¿no? Para que estos tres términos representen esto que está acá.
¿Sí o no? Me queda a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado, con ese 9 que es nuevo, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma. A esto le tengo que sumar, momentáneamente, esperen. Si yo le sumo este 9, estaría completando ese cuadrado, ¿no? Ese a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. Pero ese 9 que yo estoy agregando ahora, lo tengo que compensar de alguna forma porque no puedo agregarlo así nomás. ¿Está bien? Si no, estoy cambiando la función. Entonces, también me veo obligado que si sumo un 9, también tengo que restar un 9 al mismo tiempo, ¿sí? Para no cambiar la función. Más el 14, que es el término que veníamos arrastrando del paso anterior. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Para decir que estos tres primeros términos, ¿sí?, van a corresponder necesariamente a lo que es x menos 3 al cuadrado. Y en este caso, menos 9 más 14, ¿cuánto suman? 5. 5. Y entonces con esto, con la idea de completar el cuadrado, encontramos la expresión canónica, ¿no?, de esta función. ¿Sí? Pasamos de la escritura polinómica a la canónica completando el cuadrado, ¿sí? Y en esta escritura, ahora lo que sabemos es que el vértice de esta parábola tiene coordenadas 3, 5. Y 3 también representa al eje de simetría, ¿no? Claro. Yo lo hice distinto, profe, el ejercicio ese. ¿Pero llegaste a algo similar? Llegué a lo mismo. Bien. Yo lo que hice fue el x cuadrado menos 6x más 14, di como resultado 14 por el eje de simetría, los dos puntos a la misma altura. De ahí saqué el x del vértice y después lo reemplacé y saqué el y del vértice. ¿Se entendió? Ah, claro, claro. Bueno, sí, de esta escritura, ¿no?, de lo que es la expresión binómica, ustedes pueden sacar la x del vértice con esa formulita, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan Sí. que estaba la fórmula esta? Que yo no soy muy fan de tantas fórmulas, pero bueno, siempre me olvido, ¿ves que existe esta formulita? Con eso uno puede sacar la x del vértice y van a ver que llegan a lo que es 3. Pero bueno, en este ejercicio la consigna decía, ¿no?, completar el cuadrado para encontrar lo que es la ecuación del eje de simetría y las coordenadas del vértice. ¿Está bien? Por eso, toda esta parte. ¿Se entiende? Sí. Ángel, que fue el que lo propuso. Sí, estamos bien. Era lo que me faltaba. Como no tenía las X, no podía calcular el vértice. Claro. Lo había visto con Fernando en la semana en el grupo que tenemos, pero igual no me quedaba claro y lo quería proponer. Bien, está bien. Pero queda más claro, ¿no? Recuerden que la idea del cuadrado, de completar el cuadrado, viene de acá, ¿sí? De tratar de obtener esta escritura, esta estructura, para después llevarlo a esto que está acá, ¿sí? Sí. Porque justamente esa parte es la que corresponde, digamos, a la expresión canónica de la función, ¿no? En donde en este caso a para nosotros vale un 1, que es el que está multiplicando acá adelante, por ejemplo, ¿sí? Y entonces se lleva de la escritura polinómica a la canónica, ¿sí? Y ahí quedaría. Y entonces ahora, si tengo que graficar esta función, ¿sí?, ya sé que esta función va a tener, por ejemplo, el eje de simetría va a estar en 3 y el vértice, ¿no?, que va a ser este punto, tiene coordenadas 3, 5, ¿sí? O sea, corresponde la curva de esta función a la gráfica de la parábola negra. La verde no, ¿sí? Es la negra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, si yo quisiera puntos de este gráfico, sabiendo que 3 es el eje de simetría, puedo hacerme una tabla de valores, ¿no? Decir, bueno, x y f de x, y entonces a la x darle valores a izquierda y a derecha de mi eje de simetría, ¿sí? O sea, por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, bueno, en 3 ya sé que está el eje de simetría, 4, 5, 6 y 7. Está bien, como algunos valores, ¿sí? Calcular las respectivas imágenes de estos puntos y entonces uno va a tener
la distribución de más puntos de esa parábola para obtener un gráfico lo más próximo posible. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, muy bien. Qué coordinación con Cristian. Bueno, estamos... se entendió ese ejercicio que vino bien para repasar algunas ideas de función cuadrática, ¿no? Vamos ahora a... Pregunto, ¿hay alguna otra duda que quieran consultar? ¿O vienen bien hasta el momento? Profe, yo me trabé en un ejercicio de las actividades complementarias 3. Ajá, a ver. Actividades complementarias 3, clase 1, 2, 3. ¿De cuál? El 1H. Sí. Bien, lo que tiene el 1H, este también lo resolví en la comisión que tengo a la mañana, ¿sí? Que en realidad esa función... ¿Qué hicieron, por ejemplo? Contame qué hiciste ahí, a ver. Y como no estaba el término independiente, factoricé el polinomio con factor común 2. 2x. 2x. Bueno, de ahí quise aplicar Gauss y no me daban con los... O sea, lo que a vos te queda cuando querés aplicar Gauss, ¿no? Es que tenés como 4 números que se postulan, ¿no? Como posibles divisores como posibles raíces del polinomio, ¿no? Que son 1 positivo negativo y 3 positivo negativo. O sea, son 4 números nada más. Sí. Ahora, de esos 4 números, ninguno da raíz, ¿está bien? Porque esa función tiene raíces irracionales, ¿está bien? En realidad la función h está puesta en este caso para que puedan ver que no siempre, por más que el polinomio o la función polinómica en este caso cumpla con las condiciones, ¿no? De que todos sus coeficientes sean enteros y que exista que el término independiente sea distinto de 0, no siempre a veces el teorema de Gauss me permite calcular las raíces de un polinomio, ¿sí? Si ven acá, la única raíz de la que podemos estar seguros es 0, ¿verdad? Pero las otras son raíces irracionales. Entonces, para graficar esta función h, pueden hacer algo similar a lo que había pasado acá con la función cuadrática, ¿no? Si sé que en 0 hay una raíz, entonces, bueno, le puedo dar a la x algunos valores a la izquierda, algunos valores a la derecha, calcular sus imágenes y ver más o menos qué forma va teniendo la función. ¿Está bien? Pero sí, esa función... Y la vi, la función, que pasaba claro. 0, pero la dejé ahí. Sí, pero claro, esa función no van a poder calcular las raíces con Gauss porque son irracionales. Así que ahí ese ejercicio era más tramposo que otra cosa. Sí, bueno. Está bien. Gracias. Era para hacerlos entrar en crisis, así que muy bien. No, de nada. Era la idea. Che, bueno, yo ya prácticamente arranqué la clase, pero esperen que no abrí el PowerPoint de la clase de hoy. A ver dónde está. ¿Qué es esto? Acá. Tengo 500.000 carpetas, una adentro de la otra, adentro de la otra, adentro de la otra. Es como el juego de las mamushkas, tratar de encontrar algo en esta computadora. Bien, ahora sí. Vuelvo a compartir pantalla entonces. Pregunta, levante la mano quién se lleva relativamente bien con los logaritmos. Bueno, 3 personas se llevan bien con los logaritmos. ¿Y el resto? ¿No? Ah, bueno, sí, hay varias manitos. Bien. Bueno, me preocupa el resto. que no se llevan. Bueno, está bien, perfecto. Mazo, ahí estamos bien. Hoy le vamos a dedicar justamente al estudio de lo que son los logaritmos, ¿está bien? Vamos a ver su definición y demás.
Bueno, Giselle, este es tu momento para comprender mejor lo que son los logaritmos, ¿sí? Porque vamos a ver un montón de ejemplos como para que las ideas queden bien comprendidas, ¿está bien? Así que si en algún momento, a ver, en secundaria se ven seguro, pero bueno, si ya pasó mucho tiempo y etcétera, etcétera, este es el momento de agarrarle la mano, ¿sí? Bien, vamos entonces con nuestra clase número 4, ¿sí? Dedicado a lo que son los logaritmos y las funciones de este tipo, ¿sí? Funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Vamos a ver entonces lo que es el logaritmo, su definición, a qué se llama cambio de base y qué nos permite calcular, las propiedades de los logaritmos que son súper importantes. Vamos a resolver algunas ecuaciones simples, ¿sí? De ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas para que vean cómo funciona la resolución de ese tipo de ecuaciones, porque después también, cuando ustedes tengan que calcular, por ejemplo, en una función, alguna raíz, alguna ordenada al origen o algo por el estilo, lo que uno plantea a veces es una ecuación y entonces tienen que resolver justamente eso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Y después vamos a cerrar hablando de estas funciones, ¿no? De la función logarítmica y la función exponencial. ¿Por qué tratamos estas dos funciones en la misma clase? Porque son funciones inversas, ¿sí? Ya van a ver por qué, pero los logaritmos son una especie de expresar las potencias, pero de otra forma, ¿sí? O lo que también equivaldría a decir que los logaritmos, en su definición, implican algo de potencia. Eso también podríamos decir. Pero bueno, ya vamos a ver un poco más de eso ahora. Como una pequeña introducción muy veloz, ¿sí? Vamos a repasar algunas propiedades de la potenciación, ¿tá? Por esta misma idea de que los logaritmos y las funciones exponenciales implican potencia en el medio, ¿está bien? Entonces es necesario recordar estas ideas. Primera propiedad, ¿sí? Se llama producto de potencias de igual base, ¿está bien? Es un producto, multiplicación, de potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman. ¿Cuál va a ser el resultado de esta operación? Siete a las 7 por 5 a la octava. Bien, 7 a la 7 por 5 a la 8 o 7 a la séptima por 5 a la octava. ¿Está bien? Mezclé todo. Sí, no importa, se te entiende. Segunda propiedad, ¿sí? Bastante similar a la anterior, pero a la inversa. Si tengo un cociente, ¿sí? División, de potencias que tienen la misma base, los exponentes se restan. ¿Cuál va a ser el resultado de esta operación? P a la quinta. Bien, P a la quinta, ¿sí? Tercera propiedad, perdón, potencia de otra potencia se llama esta, ¿sí? Obviamente la estructura ya me da una idea de por qué se llama así. Nosotros tenemos una potencia adentro de otra, ¿no? Entonces, para obtener una única potencia, lo que se hace es multiplicar los exponentes entre sí y listo. En el caso de este ejemplo, 11 al cuadrado y a su vez elevado a la quinta, ¿cuánto nos va a dar? 11 séptimos. 11 a la décima. 11 a la décima. 11 a la décima, ¿sí? Porque se multiplican los exponentes, no se suman. Ojo, se multiplican. La que sigue. Tenemos, esta propiedad es una de mis favoritas. Si nosotros tenemos dentro de una potencia una multiplicación, ¿sí? En este caso son dos factores, la propiedad nos habilita a distribuir de alguna forma ese exponente en los dos factores que se están multiplicando, ¿no? En el caso de este ejemplo, 3 por i y todo esto elevado a la quinta, resulta ser lo mismo que 3 a la quinta por i a la quinta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Tengan en cuenta que esta propiedad solamente se puede aplicar si estamos hablando de multiplicación de dos factores, ¿está bien? Si hay una suma o una resta, eso se resuelve de otra forma totalmente distinta, ¿sí? Como, retomando la idea esta de completar el cuadrado que habíamos hablado hace un ratito, si yo tengo a más b al cuadrado,
eso me da una expresión totalmente distinta, ¿no? A lo que por ahí lo que nos plantea esta expresión, ¿sí? Ahí me daba a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Nada que ver con lo que plantea esta propiedad, ¿sí? Ojo con confundir esas cosas. La siguiente, muy similar a la anterior, dice que si nosotros tenemos una división o un cociente dentro de una potencia, también puedo distribuir ese exponente en el numerador y en el denominador, ¿sí? De la misma forma que si tengo productos. ¿Cuánto me daría esto que tengo acá? ¿6 a la novena dividido t al cuadrado? No, cualquiera, 6 a la 14. Ah, Perdón, 6 a la 14 sobre t al cuadrado. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Sí o no, gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya me empiezo a poner pesado. Sí. ¿Va todo bien? Bien. Vamos con la que sigue. Miren. Si nosotros tenemos un exponente negativo, ¿sí? Ese exponente negativo lo que va a afectar a la base es que se invierta, ¿sí? La base de esa potencia. Fíjense que en esta primera escritura se sobreentiende que en el denominador, ¿sí? Acá hay un 1, y cuando yo invierto esta base, me queda 1 sobre a elevado a la n positivo, ¿sí? Un ejemplo sencillo, si yo tengo u sobre b y todo esto elevado a la menos 8, si aplicamos esta propiedad, este exponente negativo lo que va a implicar es que su base se invierta, ¿no? O sea que me quede b sobre u y todo esto elevado a la 8 y ahí queda positivo. ¿Se entendió esta propiedad? Sí. La última, también es una de mis favoritas, dice que si nosotros tenemos un exponente fraccionario, ¿sí? El numerador de esa fracción está jugando como exponente de la base, ¿sí? Que en este caso sería el exponente del radicando, porque ahora queda dentro de una raíz, y el denominador de esa fracción está jugando como índice de la raíz. Es decir, si yo tuviese 4 elevado a la 5 tercios, ¿cómo se traduciría esto? Sería raíz cúbica de 4 elevado a la quinta. Bien. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Perfecto. Entonces, este es un repaso de Pero eso dependiendo siempre de la base, ¿no? Perdón. No necesariamente, en realidad lo que uno presta atención es al exponente, ¿no? A esa fracción. Lo que está en la base, está. No sé si se entiende lo que digo. ¿O cuál es tu pregunta? Pero ahí, ¿qué sería? Base 10 siempre, ¿no? ¿Por qué base 10 para...? O sea, lo que yo me estoy refiriendo es si tengo, por ejemplo, no sé, N5, la raíz... No, me estaba confundiendo otra cosa, perdón. Déjame. Ok, te creo. Bueno, avanzamos. Después algo de esto sale, ¿sí? De la base 10, ya va a aparecer. Entonces, si ahora que recordamos algunas de estas propiedades, sí vamos a plantear algunas cuestiones alrededor de la potencia. Obviamente nosotros sabemos que cuando tenemos una potencia, en este caso 2 a la quinta, la definición me dice que este exponente me indica cuántas veces se multiplica por sí mismo la base. En este caso el 2 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces, y eso me da 32. En el caso de que yo tengo 5 a la tercera, esto me indica que el exponente se multiplica, la base se multiplica por sí mismo, en este caso 3 veces, y esto resulta ser 125. Ahora, hay ecuaciones exponenciales, está bien, donde yo sé el resultado, pero lo que no sé es el valor de ese exponente, ¿sí? Pero hay algunas ecuaciones, como vamos a ver más adelante, que el resultado sí tiene una cierta relación con la base de esta ecuación exponencial. Es decir, en este caso 81 resulta ser potencia de 3.
¿Está bien? Es 3 a la cuarta, por lo que de acá yo puedo concluir que ese exponente, esta x, vale 4, ¿está bien? Es decir, si yo hago 3 por 3 por 3 por 3, da 81, ¿está bien? En el caso de este ejemplo, si tengo 11 a la x y digo que esto es 121, ¿cuál sería el valor de esa x? No. 2, ¿no? Porque 11 al cuadrado es 121. Ahora la cuestión está en este tipo de ecuaciones exponenciales, ¿no? En este caso tengo 6 a la quinta igual a, 6 a la quinta, 6 a la x y digo que eso es igual a 15, ¿está bien? En este caso, el 15, ¿está bien? No es potencia de 6. Por lo tanto, acá la gran pregunta es, ¿cuánto vale efectivamente esa x? ¿Sí? Y acá es donde nosotros necesitamos una nueva herramienta conceptual, ¿está bien? Y esa herramienta conceptual van a ser los logaritmos. ¿Sí? Entonces, vamos a definir lo que son los logaritmos, cómo se calculan y cuáles son sus propiedades para que nos permitan resolver ese tipo de ecuaciones como la que recién vimos, ¿sí? Entonces, de alguna forma podríamos decir que los logaritmos son otra forma de expresar la potenciación de un número, ¿sí? Pero en este caso lo que nosotros estamos buscando es el exponente de esa base. Ahora vamos a ver por qué decimos esto. Esta es la definición de un logaritmo, ¿sí? Dice, el logaritmo, ¿sí?, en base a del número c es igual a b si solo si a a la b es igual a c. Parece un trabalengua, pero esto que tenemos acá, gente, es un bello poema. Este numerito chiquito que está acá abajo, como recién les dije, se llama base, y por definición es un número mayor que 0, es decir, es un número que siempre va a ser positivo. Este número, ¿sí?, al que se le aplica el logaritmo, ese número se llama argumento, ¿está bien? Y también, por definición, el argumento de un logaritmo siempre va a ser positivo, ¿sí? Los logaritmos no están definidos para números, para argumentos que sean negativos, ¿sí? No existen. Siempre el argumento tiene que ser positivo. Sobre todo esta idea la tienen que tener cuando hablamos de funciones, ¿sí? Ahora después vamos a retomar esta idea. Obviamente b es el resultado de este logaritmo. Entonces, ¿cómo calculo el logaritmo? Aplicando esta definición, ¿sí? Que es la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento que tengo acá, ¿sí? Esa es la relación que a mí me va a permitir calcular un logaritmo, ¿está bien? Entonces, la idea es que los logaritmos son la función inversa de alguna forma de lo que es la potenciación, pero con ciertas restricciones, ¿sí? No es como la raíz cuadrada, que es la función inversa directa, sino que hay algún cierto de relación por cómo se define el logaritmo, ¿sí? La base elevado al resultado es igual al argumento, ¿sí? Esa es la relación de potencia que guarda los logaritmos. Vamos a ver varios ejemplos para ver cómo se calculan los logaritmos en cuanto a las definiciones, ¿sí? Y que quede un poco claro el tema de la definición. Entonces, tenemos el logaritmo en base 3 del número 27, ¿sí? Y la cuestión sería, ¿cuál es el resultado de este logaritmo? Para dar el resultado de este logaritmo, en este caso va a ser bastante más sencillo pensar en la definición, es decir, la base de este logaritmo elevado a qué número me da 27, que es el argumento, ¿no? Esta es la relación que estamos aplicando, es decir, esta es la definición del logaritmo, ¿no? La base elevado a qué número me da 27, que es el argumento. En este caso nosotros sabemos que 27 es potencia de 3, ¿no? ¿3 a la cuánto me da 27? Al cubo. Al cubo. Entonces, el resultado de este logaritmo tiene que ser sí o sí 3. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos porque hay varios ejemplos, ¿eh? Tenemos el logaritmo en base 2 de 32. Lo mismo, si yo quiero dar el resultado de este logaritmo, vamos a pensar en su definición, es decir,
2 elevado a qué número me va a dar el argumento que es 32. En este caso, ¿cuánto sería? 5. 5, ¿no? Porque 2 a la quinta es 32. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo tiene que ser 5. Vamos con una fácil. Logaritmo en base 4 de 16, ¿no? Es decir, 4, que es la base, elevado a qué resultado me daría 16. En este caso, 2. Al cuadrado. 2 al cuadrado. Muy bien. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo tiene que ser 2. Tenemos otro ejemplo y de paso aprovecho para definirles este logaritmo, ¿sí? Que es uno de los logaritmos que trae la calculadora. La calculadora por lo general solamente trae 2 logaritmos. Este logaritmo, que se llama logaritmo decimal, porque en la base de este logaritmo, como no hay ningún número escrito, se entiende que la base vale 10. ¿Sí? Así como en la raíz cuadrada el índice de la raíz cuadrada no se escribe porque todos sobreentendemos que hay un 2, o cuando el exponente de un número vale 1, tampoco se escribe porque se sobreentiende que el exponente vale 1. Lo mismo pasa en un logaritmo decimal. Si no tiene ningún número escrito, sobreentendemos que su base es 10. ¿Está bien? Y el otro logaritmo que trae la calculadora es el logaritmo natural, que en un rato lo vamos a definir. Entonces, lo que planteamos acá es que la base, que es 10, elevado a qué número, me va a dar 10 de nuevo, ¿no? En este caso sería 1. 1. No queda otra que 1, ¿no? Entonces, el resultado de este logaritmo es 1. Bien, empezamos con los ejemplos más controversiales, por decirlo de alguna forma. Logaritmo en base 9 del número 3, es decir, 9, que es la base, elevado a qué número, me va a dar 3. ¿Qué opinan acá? Un medio. ¿Y por qué tendría que ser un medio? Porque es la raíz cuadrada del 9. Tiene que ser un medio, ¿sí? Porque 9 elevado a un medio, si retomamos las propiedades de potenciación que vimos hace un rato, ¿no? Si el exponente es un medio, 9 elevado a un medio sería lo mismo que la raíz cuadrada de 9, que es 3. ¿Está bien? Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es un medio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con otra. Tenemos logaritmo en base 5 de un 25avos. Es decir, 5, que es la base, elevado a qué número me va a dar un 25avos, ¿no? En este caso, ¿qué opinan? A la menos 2. A la menos 2. La única posibilidad exactamente es que 5 esté elevado a la menos 2, ¿sí? Recordemos que si el exponente es negativo, esto hace que la base de la potencia se invierta, entonces quedaría 1 sobre, y el 5 quedaría al cuadrado positivo, que es 25, ¿no? Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es menos 2. Tenemos un par más. Logaritmo de un medio, perdón, en base a un medio de 16. Es decir, un medio, que es mi base, elevado a qué resultado me va a dar 16. ¿Qué opinan acá? ¿Puede ser a la menos 4? Efectivamente, es menos 4, ¿sí? Un medio elevado a la menos 4 haría que esta base se invierta, ¿no? Y me quede 2 a la 4 positivo, y eso sería 16. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es menos 4. ¿Hasta acá van siguiendo todos? Sí. Y buscar la carpeta que Sí. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces, que quedan un par. Quedan 2. Logaritmo en base 7 de un séptimo. Bueno, creo que esta es fácil, ¿no? 7 elevado a qué número me va a dar un séptimo. A menos 1. Menos 1.
Y el último, logaritmo en base 64 de 4, ¿no? Es decir, 64 elevado a qué número me va a dar 4 en este caso. A la 1/3. Perfecto, ¿no? En este caso se traduciría que 64, si está elevado a la 1/3, lo pensamos como la raíz cúbica de 64, que eso me va a dar 4. O sea que esto tiene que ser 1/3. Bien. ¿Se entendió entonces cómo se calculan los logaritmos? Sí. Rocío, ¿cuál? ¿En dónde te me perdiste? Porque lo escribiste y 38 y son y 52. No sé dónde te quedaste. No, sí, ya está, ya está. ¿Segura? Sí, después sí lo entendí. Ah, ok. Bien. Entonces, estos son algunos ejemplos sencillos, ¿sí? De cómo calcular logaritmos, ¿está bien? Pero tengan en cuenta que la ventaja que tienen estos ejemplos es que entre la base del logaritmo y el argumento que le corresponde hay una cierta relación en cuanto a las potencias. Por eso siempre podemos determinar, ¿no?, los resultados de estos logaritmos, ¿sí? 3 y 27, 2 y 32, 4 y 16, 10 y 10, 9 y 3. Sí, hay cierta relación que me permite después poder arribar al resultado. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa con aquellos logaritmos, ¿no?, donde no hay una relación tan estrecha entre la base del logaritmo y el argumento? Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Logaritmo en base 3 de 17, ¿sí? Fíjense que en este caso no hay ninguna relación entre 3 y 17, o lo que es lo mismo, 17 no lo puedo obtener como potencia de 3, ¿está bien? Como para que se den una idea. Logaritmo en base 4 de 35, acá nos está pasando exactamente lo mismo, ¿está bien? 35 no lo puedo pensar como potencia de 4, no, al menos con las potencias que conocemos. Logaritmo en base 12 de 19, ¿está bien? También no hay una relación estrecha entre el argumento y la base. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular estos logaritmos? ¿Sí? Se usa lo que se llama el cambio de base. Vamos a ver de qué se trata. Hay dos formas de aplicar el cambio de base, ¿sí? Y acá hago referencia a estos dos logaritmos que traen la calculadora, ¿no? Puedo usar el logaritmo decimal o el logaritmo natural. Bien, ¿cómo es el cambio de base? Nosotros vamos a tener este logaritmo, ¿sí?, que es el que yo no puedo calcular, logaritmo en base a del número c, y para el cambio de base lo que hago es plantear el logaritmo decimal, que es el que trae la calculadora, ¿sí?, del argumento que tengo, dividido el logaritmo decimal de la base de ese logaritmo que tengo también. ¿Tá? Y con esto hacemos lo que se llama cambio de base y esto me permite calcular el resultado que estaba buscando. Lo mismo vale para el logaritmo natural, ¿sí? Puedo plantear el logaritmo natural del argumento c dividido el logaritmo natural de la base, que es a. ¿Bien? Vale con los dos tipos de logaritmos, con el logaritmo decimal y con el logaritmo natural. No se preocupen que en un rato definimos qué es logaritmo natural. Por ejemplo, en el caso del primero, logaritmo en base 3 de 17, ¿sí? Si quiero calcular esto, aplicamos el cambio de base y nos quedaría de esta forma. Logaritmo decimal de 17, que es el argumento, dividido el logaritmo decimal de 3, que es la base de ese logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, a partir de acá, con la calculadora, acá no me queda otra, calculo los dos logaritmos, ¿no? Logaritmo de 17, 1,23044 y sigue. Y el logaritmo de 3, 0,47, 71, 2 y sigue. Dividiendo estos dos números nos da que el resultado de este logaritmo termina siendo 2,578901 y sigue. Bien. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál sería la traducción entonces? Le hago una consulta, profe. Sí.
Para los ejercicios, más que nada para el examen, ¿redondeamos con cuántos digitales? No, eso en todo caso se los dice en la consigna, pero por lo general con 3 decimales están bien. Ok, perfecto, gracias. Bien. Bien, entonces, ¿cuál es la cuestión, gente? Miren esto. Quiero que analicen lo que está sucediendo acá. Si yo a 3, ¿sí? Si a esta expresión yo le aplico la definición, también con respecto a este resultado que obtuvimos, obviamente este resultado es un número irracional, ¿sí? Tiene infinitas cifras distintas, ¿sí? Después de la coma. Entonces, ¿qué está pasando? Si a 3, que es un número, en este caso natural, o un entero positivo, como quieran decirle, lo elevo a este número irracional, me va a dar 17. O sea, un número entero positivo o natural. ¿Lo ven? O sea, estoy aplicando la definición del logaritmo, ¿no? La base elevado a este número irracional me va a dar este argumento. ¿No es una locura esto de que un número natural, si lo elevo a un número irracional, me devuelve un número natural? Y un poco sí. Es una locura. O sea, creo que con esto, hoy todos deberían dormir sentados de la emoción de lo que acaba de implicar la resolución de este logaritmo. Es una maravilla, ¿sí? Esto es poesía, gente. Esto es poesía. Bien, vamos con el segundo. Logaritmo en base 4 de 35, vamos a resolverlo de la misma forma, así aplicando lo que es el cambio de base. Y tenemos logaritmo decimal de 35 dividido el logaritmo decimal de 4. Nuevamente, calculamos ambos logaritmos, ¿sí? Por separado. Logaritmo de 35 nos da lo que está acá, el logaritmo de 4 lo que está en el denominador, y dividiendo nos queda 2,56, 46, 41 y así sucesivamente, ¿sí? Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Si a 4 lo elevamos a este número irracional, en este caso nos daría 35, ¿sí? Bien, vamos con el último. El último lo voy a resolver con los logaritmos naturales, ¿sí? Que son otro tipo de logaritmos que también trae ya determinada la calculadora, ¿está bien? Para lo que es el cambio de base, o lo que es lo mismo, para resolver cualquiera de estos logaritmos, puedo usar el logaritmo decimal o usar el logaritmo natural, el resultado se llega a exactamente lo mismo, ¿está bien? Se puede usar cualquiera. En el caso de este ejemplo, nosotros tendríamos logaritmo natural de 19 dividido el logaritmo natural de 12. Calculando ambos logaritmos por separado y luego dividiéndolos entre sí, nos queda 1,18, 49, 29 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió cómo se calcula el cambio de base entonces? Se lo trae. Perfecto. Entonces vamos a avanzar con la parte de las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Ahora que ya tenemos cómo se calcula un logaritmo, cómo se aplica su definición y cómo calcular un logaritmo cualquiera, ¿sí? Con esta idea de lo que es el cambio de base, podemos ver de qué se tratan las propiedades. Entonces vamos con eso. Las dos primeras, más que propiedades, tienen que ver con cuestiones lógicas que nosotros conocemos de las potencias de siempre, ¿no? Y van a ver por qué. Dice, el logaritmo de la base es siempre igual a 1. Es decir, si yo tengo el logaritmo de un cierto número y en el argumento tengo exactamente el mismo número, ¿sí? Este logaritmo va a dar 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Si le aplicamos la definición a esto, sería a elevado a la 1 es a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si en un logaritmo la base y el argumento son el mismo número, el resultado va a ser igual a 1. ¿Está bien? Sí. ¿Me siguieron con esta? Sí. Bien. Vamos con la segunda, que es muy similar. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre es igual a 0. Tengo el logaritmo acá en una base de un número cualquiera
y en el argumento tengo un 1, ¿sí? Y dice que esto va a ser siempre igual a 0. Bueno, esto tiene lógica porque nosotros sabemos que cuando hablamos de las propiedades de la potencia, cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, lo que les voy a presentar a continuación son las propiedades, ¿sí?, de los logaritmos. Y a lo último, vamos con finalmente la definición de quién es ese logaritmo natural. ¿Está bien? Ok. Entonces, la primera propiedad de los logaritmos dice, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Traducción. Si en un logaritmo yo tengo un producto en el argumento de ese logaritmo, la propiedad dice que esto yo lo puedo reescribir como una suma de logaritmos. ¿Está bien? Logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo en base a del segundo factor que se estaba multiplicando, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que cuando reescriben o aplican la propiedad, se mantiene la misma base en los dos términos, ¿sí? No vayan a olvidarse de eso. Y otra cuestión que tienen las tres propiedades que vamos a ver, se pueden usar tanto en un sentido, es decir, si yo tengo un logaritmo de un producto, lo puedo llevar a una suma de logaritmos. Pero si yo tengo una suma de logaritmos, lo puedo llevar a un logaritmo donde se estén multiplicando sus argumentos. O sea, aplicar la propiedad al revés, ¿se entiende? Depende siempre del contexto cómo usar estas propiedades. Si me conviene pasar del producto, ¿no?, en el argumento a una suma de logaritmos, o pasar de una suma de logaritmos a un único logaritmo donde se están multiplicando sus argumentos. Eso depende siempre del contexto. La segunda propiedad, muy similar, si nosotros tenemos el logaritmo de un cociente, es igual a la resta de logaritmos. ¿Está bien? Fíjense que tenemos el logaritmo en base a de m sobre n, y la propiedad dice que esto es igual a el logaritmo en base a del numerador, del número que está arriba, menos el logaritmo en base a del denominador, ¿sí? Ojo acá con el tema del orden, porque esto sí tiene importancia, ¿sí? El primer logaritmo lleva, digamos, lo que representa el numerador, y el logaritmo que está restando, en su argumento va a estar el denominador. ¿Está bien? Ojo con eso. Y esta quizás es la propiedad más importante que traen los logaritmos, ¿está bien? Y es justamente por esta necesidad que surgen los logaritmos como herramientas, ¿sí? Esta cuestión de que, ¿vieron cuando nosotros arrancamos? Yo les planteé una ecuación exponencial que era, si mal no recuerdo, 6 a la x igual a 15, ¿no? Y que ese 15 no tiene relación con el 6, y entonces se dificulta calcular esa x. Bueno, de ahí surge esa necesidad de que aparezcan o emerjan los logaritmos, y esta es la propiedad que tiene. Dice, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Traducción. Si yo tengo en un logaritmo, ¿sí?, una potencia, en este caso en el argumento tengo m elevado a la t, esta propiedad me permite reescribir este logaritmo en donde el exponente ahora va a estar multiplicando al logaritmo, ¿sí?, de la base de esa potencia, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la potencia ahora se reescribe multiplicando al logaritmo sin ese exponente. ¿Está bien? Esta es una de las propiedades más importantes que tienen los logaritmos. No se preocupen porque ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿sí? Y en el último, sí, como les había comentado hace un ratito, más que una propiedad es una definición, ¿está bien? La idea es definirles quién es ese logaritmo natural que aparece en la calculadora, que se llama logaritmo natural o neperiano, ¿sí? Y es un logaritmo común y corriente, pero en la base aparece el número e. El número e es un número trascendente, mejor dicho, como el número pi, el número de oro, también son números irracionales, pero muy importantes para la matemática. Es decir, si yo tengo el logaritmo en base del número e de, no sé, de este argumento m, ¿sí?, como la base de este logaritmo es el número e, esta escritura la puedo reemplazar por ln, o sea, logaritmo natural, ¿sí?
Obviamente, en este tipo de logaritmos, cuando hablamos de logaritmo natural, no se especifica ninguna base, ¿sí? Porque se sobreentiende en que conceptualmente, en lo que significa logaritmo natural, se encuentra el número e ahí en esa base de ese logaritmo. ¿Se entiende? Eso es un logaritmo natural. Es un logaritmo común y corriente, pero que en su base aparece el número e y lo que se hace es cambiar la escritura del log base e a ln. ¿Está bien? Esa es la diferencia. ¿Se entendió entonces todas estas cuestiones? Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una de estas propiedades para que vean cómo funciona. Tenemos el logaritmo en base 2 de 32 por 16, ¿sí? En este caso, si aplicamos la propiedad, dice que como tenemos dos números que se están multiplicando, podemos expresarlo como una suma de logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 2 de 32 más el logaritmo en base 2 de 16. Y ahora podemos resolver cada uno de estos logaritmos por separado. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 32? 5. ¿Qué opinan los demás? Sí, 5, profe. 5. 5. Y el otro nos va a dar 4. Sí. Por lo tanto, esto resulta ser 9. ¿Está bien? Facilito. Sí. Vamos con el segundo. Logaritmo en base 5 de 5 sobre 125. ¿Está bien? Si aplicamos la definición, la propiedad, esto lo podemos transcribir como una resta de logaritmos, ¿no? Logaritmo en base 5 de 5, que es el numerador, menos el logaritmo en base 5 del denominador, o sea, 125. El primer logaritmo, ¿cuánto nos va a dar? 1. 1. ¿Y el segundo? 3. Bien. Por lo tanto, 1 menos 3, esto resulta ser menos 2, ¿sí? Último ejemplo, tenemos logaritmo en base 3 de 27 elevado a la 8, ¿está bien? En este caso, según las propiedades de los logaritmos, este exponente lo podemos colocar multiplicando el logaritmo de lo que sería la base de su potencia, o sea que esto nos quedaría 8 por logaritmo en base 3 de 27, ¿está bien? Ahora, este logaritmo en base 3 de 27 lo podemos resolver. ¿Cuánto es eso? 3. 3. Por 8. O sea que en definitiva me queda 8 por 3 o 3 por 8, que resulta ser 24. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, quiero que resuelvan estos logaritmos que están acá y me digan qué les va dando por resultado. Pero cuando lo tengan me avisan todos, hacemos una apuesta en común, también no vayan a spoilear. Ustedes resuelvan. Está bien, está bien.
Bien, ¿y cómo les fue? Yo ya terminé, profe. Creo que bien, pero... Mauro, ¿seguiste o no seguiste lo del cambio de base? Bueno, eso dale, seguí pensándolo.
¿Estamos? Bien. ¿Cuánto les dio la primera? 7 tercios. A ver, los demás, ¿qué les dio? 2,25. A mí me dio -1. A mí me dio 5. No, La primera, 8.25 el A puede ser. no. 33. No hay dos iguales, increíble. Qué ganas de llorar. Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Qué bárbaro, ¿no? Que no les haya salido. No. Dice, logaritmo en base 8 de 2 por 64. Si aplicamos la propiedad, esto sería logaritmo en base 8 de 2 más el logaritmo en base 8 de 64. ¿Está bien? ¿Cuánto es el logaritmo en base 8 de 2? Es decir, 8 elevado a qué número me va a dar 2. 0,33. Bueno, pero en fracciones esto sería un tercio. ¿O no? O lo que es lo mismo, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Cómo llegó eso, profe? ¿Cómo? Profe, disculpe, no sé si en mi calculadora qué, pero yo pongo 8 elevado a 1/4 y me da 2. No. Y 8 elevado a 1/3 me da 2,6. ¿Estás haciendo bien las potencias? Sí, profe, a mí también me da 8 elevado a 1/4, 2. Claro, no están haciendo bien las potencias. Ojo, están multiplicando ustedes, y esto es potencia, es 8 elevado a la 1/3. Esto es 2. Ustedes están haciendo 8 por 1/3. Por eso le das 2,66666. ¿Está bien? No es lo mismo. ¿Está bien? Esto Sí, no. es un tercio, es un tercio. Es 8 elevado. ¿Está bien? Busquen la tecla que parece un sombrerito o la que dice x elevado a la y. ¿Está bien? Sí, lo que me faltó fue ponerlo entre paréntesis. El 1/3. Claro. Usen paréntesis. Claro, porque si no ponen paréntesis cuando trabajan con un exponente fraccionario, la calculadora solamente toma el numerador y entiende que es
8 a la 1 sobre 3. Eso es otra cuestión, ¿sí? Bien. ¿Y logaritmo en base 8 de 64? 2. 2. 2. Y entonces, 1/3 más 2. Bueno, 7/3. ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien, del segundo que les dio, por favor, díganme un solo resultado. ¿Cuánto les dio el segundo? 3 medios. 5 medios. 3 medios. 6,5. El segundo tiene que dar 3 medios. 2, 1 medio, son 5 medios tiene que dar el segundo. ¿Está bien? Sí, estoy haciendo fuerza, Fede. 5 medios tiene que dar el segundo. ¿Está bien? Corríjanlo para que después den de todo bien. ¿Y el último cómo les quedó? Ese es facilito, ¿no? 4. A mí ese me dio 18. Es 18. ¿Está bien? Porque si yo tengo el logaritmo en base 6 de 36 a la 9, la propiedad me indica que el exponente lo puedo reescribir multiplicando el logaritmo de la base de ese exponente, ¿no? Ah, perdón, yo vi 36 al cuadrado. Perdón. Ah, no, es a la 9. Entonces, esto es 2 y 9 por 2, 18. Ok. ¿Está bien? Bueno. Sigamos entonces. ¿Estamos todos más o menos bien? ¿Cómo están? Sí, profesor. ¿Cómo están? ¿Están vivos? Sí. Sobrevivimos. ¿Sobreviven? Bueno, pilas. Profe. Sí. Profe, yo estoy casi sin batería. No sé si le avisaron los chicos, yo tuve un inconveniente con el auto, todavía no llegué a casa. Posiblemente en cualquier momento me quede sin batería. Yo estoy escuchando la clase y cuando llegue a casa a la noche me voy a poner a hacer todo esto. Así que bueno, estoy tratando de hacer lo que pueda. Pero bueno, hoy se me recomplicó y todavía no pude llegar. Está bien, tranqui. Es más, si necesitas la batería, si querés desconectarte de la clase, yo después te pongo presente. ¿Está bien? No, tranquilo. No pasa nada, igual estoy cerca. Pero igual quería escuchar todas estas cosas que me estaba riendo. Digo, cuando me toque hacer a mí el ejercicio también me va a pasar, así que... Bueno, igual ya están corregidos acá, así que... Sí, ni hablar. Bueno, pilas Gracias. con eso. No, de nada. Bueno, vamos a seguir entonces con... con la parte de ecuaciones. Está bien, es bastante cortito. Miren, fíjense, nos quedan solamente estas diapos, nada más. Vamos a resolver entonces algunas ecuaciones sencillas, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se aplican algunas de estas propiedades para resolver ecuaciones. ¿Tá? Repito, porque después cuando ustedes trabajen con la parte de funciones, hay en algunas de ellas donde van a tener que aplicar, van a tener que plantear una ecuación y entonces la van a tener que resolver. Entonces, por eso hacemos este repaso, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿no? El logaritmo en base 3 de 2x menos 5 y todo eso igual a 2. La pregunta es, ¿cuánto es, o qué se les ocurre hacer, mejor dicho, para resolver esta ecuación? ¿Qué se les ocurre? Aplicar la propiedad del logaritmo. La de A elevado a B es igual a C. Bueno, o sea, más que propiedad, en realidad esa es la definición, ¿no? De lo que es un logaritmo. Okay. ¿Está bien? Que la definición dice, la base elevado al resultado es igual al argumento. ¿Está bien? Que fue lo que estuvimos trabajando hace un rato. Entonces nos quedaría de esta forma. Entonces, al aplicar la definición del logaritmo, desaparecen estos paréntesis, ¿sí? Que como que queda todo liberado, y entonces a partir de ahí podemos operar, ¿no? 3 al cuadrado es 9, el 5 que está restando pasa sumando,
esto nos da 14, y el 2 que multiplica pasa dividiendo, y la x en este caso vale 7. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien, vamos con un segundo ejemplo muy similar. Está bien, fíjense que por la estructura que tienen estas ecuaciones logarítmicas se resuelven de la misma forma. ¿Está bien? Sí, Así que profe. acá también vamos a aplicar la definición de logaritmos. 2, que es la base, elevado a este resultado, va a ser igual a este argumento. 2 a la sexta resulta ser 64, el 70 que está sumando pasa restando, esto nos da menos 6, y el 6 que multiplica pasa dividiendo, y resulta que x entonces vale menos 1. ¿Está bien? Estos son dos ejemplos de ecuaciones logarítmicas donde se resuelven aplicando la definición, bastante amigables. Vamos a ver otras donde se tiene que aplicar otro tipo de propiedades. Tenemos el logaritmo en base 2 de x menos 3 menos el logaritmo en base 2 de 5 igual al logaritmo en base 2 de 2x más 1. Si nos fijamos nosotros, ¿sí?, en el primer miembro de esta ecuación, en el que tenemos una resta de logaritmos que tienen la misma base, podemos aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente. ¿Está bien? Es decir, expresar esto como una división, un logaritmo que va a tener un único argumento donde se están dividiendo estos que están acá. Es decir, estos dos los puedo escribir de esta forma, ¿no? Logaritmo en base 2 de x menos 3 sobre el 5. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense siempre, ¿no?, cómo el contexto me dice cómo usar la propiedad, si en un sentido o en el otro. Y esto obviamente va a ser igual a el logaritmo que está en el segundo miembro, ¿sí?, porque no le hicimos nada. Para resolver esta ecuación a partir de acá, tenemos que usar un principio bastante sencillo, ¿sí?, en el que nosotros estamos diciendo que si este logaritmo es igual a este logaritmo, obviamente los dos logaritmos tienen la misma base, esto implica, ¿sí?, que los argumentos tienen que ser iguales también entre sí. O sea que de esta ecuación paso a trabajar directamente con lo que son sus argumentos. X menos 3 sobre 5 es igual a 2x más 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Siempre que tenga la misma base. Siempre que tenga la misma base, claro. No funciona. Ok. Bien. Entonces, despejamos el 5 que está dividiendo, pasa multiplicando al 2x menos 1, aplicamos propiedad distributiva en este caso, y nos queda que x menos 3 es igual a 10x más 5. A partir de acá, hacemos lo de siempre, agrupamos las x de un lado, los números del otro, ¿no? Este 10x pasa restando, este 3 que está restando pasa sumando, y entonces tenemos que una x menos 10x son menos 9x, y 5 más 3 son 8. Despejando de acá, x resulta que vale menos 8 novenos, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver dos más. Tenemos el logaritmo en base 4, en este caso de x más 5, más el logaritmo en base 4 de 2, igual al logaritmo en base 4 de 5x menos 3. Y fíjense que todos los logaritmos tienen la misma base, lo cual esto después nos va a facilitar la vida, ¿no? En el caso de los dos primeros miembros que tenemos a la derecha, como se están sumando, podemos también aplicar esta propiedad, ¿no?, de llevar esta suma de logaritmos a un único logaritmo donde sus argumentos se van a estar multiplicando, ¿está bien? Entonces podríamos tener esto, ¿no? Logaritmo en base 4 de 2 por x más 5 igual al logaritmo que se encuentra ya del otro lado del miembro, ¿no? De la igualdad, digo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Sí.
Bien. Entonces, acá aplicamos este mismo principio que aplicamos hace un ratito, ¿no? Si yo veo que este logaritmo es igual a este logaritmo y tienen la misma base, eso implica que sus argumentos necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, a partir de acá paso a trabajar directamente con los argumentos. En el primer miembro vamos a aplicar la propiedad distributiva, 2 por x, 2x, 2 por 5 son 10, y a partir de acá entonces vamos con la misma idea de hace un ratito, las x de un lado, los números del otro, ¿no? 5x pasa restando, el 10 pasa restando, y entonces 2x menos 5x son menos 3, y menos 3 menos 10 es menos 13, y por último el 3 negativo que multiplica pasa dividiendo, y aplicando la regla de los signos llegamos a que x vale 13 tercios, positivo. ¿Estamos de acuerdo con esto hasta acá? Sí, profe. Profe, me tengo que desconectar, tuve una pequeña emergencia, le pido disculpas. Dale, no pasa nada. Tu nombre era... Bertoya. Sí, Fernando Bertoya. Listo, dale, no pasa nada. Gracias, profesor. Dale, anda tranquilo. Ok, Mauro, ¿volviste? ¿Volviste bien? ¿Están todos bien, che? Estoy perdiendo gente. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, profe. Bueno. Perfecto. Continuamos entonces. Nos queda un ejemplo de ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Y vemos un par más de ejemplos de ecuaciones exponenciales y terminamos con las funciones y listo. Nos falta mucho. Bien, miren esta ecuación. Tenemos 1 más el logaritmo en base 6 de x igual al logaritmo en base 6 de 2x más 4, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este caso, sí, en función de los ejemplos que fuimos viendo, siempre tenemos que tratar de que los logaritmos de alguna forma estén juntos o del mismo miembro, ¿no? Para poder aplicar alguna propiedad, ¿no? Si se están sumando, pasamos a un único logaritmo donde se multipliquen sus argumentos, o si se están restando, un único logaritmo donde sus argumentos se estén dividiendo, ¿no? En este caso vamos a hacer eso, entonces. Este logaritmo que está sumando va a pasar restando al otro logaritmo, ¿está bien? Y entonces tenemos una resta de logaritmos que tienen la misma base, y entonces esto lo podemos reescribir como un único logaritmo donde sus argumentos se van a estar dividiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto que tenemos acá? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y ahora cómo seguimos a partir de acá? ¿Qué podemos aplicar? ¿No podemos aplicar la definición del logaritmo acá? Sí. ¿Cómo? Sí, se puede. Sí. En este caso sería 6 elevado a la 1 es igual a este argumento, ¿no? O sea que me quedaría 6 a la 1 que es 6 igual a este argumento. A partir de acá despejamos, ¿no? Esta x que está dividiendo pasa multiplicando el 6, y de acá lo de siempre, las x de un lado, los números del otro, ¿no? 6x menos 2x son 4x, y despejando de acá llegamos a que x vale 1. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. Bien. Vamos entonces con unos ejemplos de ecuaciones exponenciales para que vean cómo funcionan, sobre todo por qué necesitamos la herramienta de los logaritmos, y vamos con la última parte que son la de los estudios de funciones, ¿sí? Vamos a arrancar con uno sencillo. Tenemos 3 elevado a la x menos 1 igual a 80. Empezamos a despejar como hacemos siempre que se pueda, ¿sí? El 1 que está restando pasa sumando. Y fíjense que nos queda algo muy similar, no similar, nos queda igual al ejemplo que habíamos visto cuando arrancamos.
consideremos que si nosotros comparamos de alguna forma el 81 con la base de esta ecuación exponencial, ¿sí? Nosotros sabemos que 81 es potencia de 3, ¿no? En este caso 81 lo puedo expresar como 3 a la cuarta. Lo que esto implica que, si yo digo que esta potencia es igual a esta potencia y las bases son iguales, eso implica que sus exponentes necesariamente son iguales, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien, vamos con un segundo ejemplo. Miren este. 2 elevado a la 3x menos 1 y decimos que eso es igual a 32. ¿Está bien? Nuevamente, la idea está en comparar el resultado de esta ecuación exponencial si lo puedo expresar como potencia de la base de la ecuación, ¿no? Que en este caso es 2. Y 32 efectivamente lo puedo pensar como 2 a la x. 2 a la quinta, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces, acá el mismo principio de la otra vez. Si estoy diciendo que esta potencia es igual a esta potencia y sus bases son iguales, eso implica que sus exponentes tienen que ser iguales entre sí. ¿Está bien? Entonces de acá, si empezamos a despejar, el 1 que está restando pasa sumando, el 3 que multiplica pasa dividiendo y llegamos a que x es igual a 2. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Bien. Estos son entonces dos ejemplos de ecuaciones sencillas en donde la idea está en que el resultado de la ecuación exponencial poder expresarlo como potencia de la base de la ecuación exponencial, ¿no? Y a partir de ahí sale bastante simple. Ahora, ¿qué pasa con ecuaciones de este estilo? En este caso tenemos 5 elevado a la x y decimos que eso es igual a 30, ¿sí? Y acá pasa esto que les había comentado en un principio, ¿no? En este caso el 30 no lo puedo expresar como potencia de 5, ¿está bien? No puedo hacer esto mismo que estaba haciendo en los ejemplos anteriores. Entonces acá es donde necesitamos, ¿sí? La existencia de los logaritmos, ¿sí? Y de sus propiedades. Entonces, lo que hacemos para resolver esta ecuación es aplicar logaritmo en ambos miembros, ¿sí? ¿Para qué? Para que mantengamos la igualdad, ¿sí? Aplicamos en ambos miembros los logaritmos. Y entonces, en el primero, ¿sí? En este primer logaritmo, fíjense que tenemos el logaritmo de una potencia. Entonces, la propiedad que me dice que este exponente lo puedo multiplicar al logaritmo de la base de su potencia. O sea que esto lo puedo escribir de esta forma. X por el logaritmo de 5 igual al logaritmo de 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. De acá despejamos, ¿no? Este logaritmo de 5, logaritmo decimal de 5 que está multiplicando, pasa dividiendo al logaritmo decimal de 30. Resolvemos esta división y entonces nos queda que x es aproximadamente 2,1113 y sigue, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, se entendió. Una pregunta, Bien. cuando aplicamos los logaritmos en los dos lados de la ecuación, siempre es en base 10. Puede ser logaritmo natural también, ¿eh? A uno de los dos. Sí, sí, puede ser logaritmo decimal o logaritmo natural. Eso es indistinto, siempre y cuando que sea el mismo logaritmo en ambos miembros. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos a ver otro ejemplo bastante similar, ¿sí? Tenemos 3 elevado a la x más 5 y decimos que esto es igual a 7 a la x, ¿sí? Lo mismo, para resolver, despejar esta x, que en realidad así como está no lo puedo despejar, para poder efectivamente hacerlo vamos a aplicar logaritmo en ambos miembros y nos queda de esta forma, ¿no? Logaritmo de 3 elevado a la x más 5 igual al logaritmo de 7 a la x. Y entonces, como en los dos logaritmos nos quedan una potencia, aplicamos la misma propiedad que usamos antes, ¿no? Entonces nos quedaría esta forma, x más 5, que es este exponente, por el logaritmo de la base de esta potencia. Y en el caso del segundo miembro nos queda que x por logaritmo de 7, ¿sí o no? Sí, sí.
Bien. Y a partir de acá empezamos con el despeje, ¿está bien? Para ese despeje vamos a calcular aproximadamente, en este caso necesitamos, ¿sí?, calcular cuánto es aproximadamente el logaritmo decimal de 3, que es 0,477, y el logaritmo decimal de 7, que es 0,845, ¿está bien? En el primer miembro lo que vamos a hacer es aplicar distributiva. 0,477 por x es este que está acá, y 0,477 por 5 es 2,385, ¿no? Y eso es igual a el otro miembro que está exactamente igual. De acá despejamos de la misma forma que hacíamos antes, las x de un lado, los números del otro, ¿bien? Este 2,385 que está sumando va a pasar restando, este 0,845 de x pasa restando, resolvemos la resta entre estos dos términos que tienen x, y esto resulta ser menos 0,368 de x, y por último, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y nos queda que la x aproximadamente vale 6,480. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Bien. Entonces, estas son dos situaciones que se pueden dar con las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Entonces, en definitiva, los logaritmos aparecieron para permitirnos resolver este tipo de ecuaciones exponenciales, ¿sí?, donde no hay una relación estrecha entre el resultado de la ecuación exponencial y la base de la ecuación exponencial, ¿sí? Entonces ahí es donde aplicamos logaritmos en ambos miembros, ¿no?, para resolverlos. Bien, son dos ejemplos sencillos, ustedes pueden encontrar otros más, pero la idea es siempre fijarse cuál es la estructura de la ecuación y en función de eso ver qué propiedades ir aplicando. Vamos a cerrar entonces la clase de hoy con el estudio de las funciones, estas dos funciones, ¿sí?, que es la función exponencial y la función logarítmica, ¿sí? Ambas funciones son una inversa de la otra, ¿está bien? Por eso las vemos juntas en la misma clase. Esta puede ser una escritura general posible que puede tener la función exponencial, ¿sí? Pueden haber otros parámetros sumando, restando, pero en líneas generales tiene esta escritura general, ¿sí? Cuando hablamos de funciones exponenciales, por lo general presentan un gráfico de este estilo, ¿está bien? Por ejemplo, si hablamos en este contexto que todos estamos atravesando, ¿no?, que es la pandemia, ¿se acuerdan que en un momento los médicos y los noticieros hablaban de esta cuestión de tratar de achatar la curva, ¿no? Bueno, ¿a qué curva se referían? Justamente a una curva que representa, o que viene representada o modelizada por lo que es la función exponencial, ¿sí? ¿Por qué la función exponencial es la que más se ajusta a la pandemia? Porque los contagios son de forma exponencial, ¿está bien? Si una persona se contagia, esa persona contagia su entorno, y ese entorno tiene otros conocidos, y entonces cada vez el crecimiento de contagios va siendo cada vez más rápido en un lapso menor de tiempo, ¿se entiende? La curva crece cada vez más rápido. Entonces, los médicos hablaban justamente de esta curva que necesitaban que se achate o empezar a decrecer, ¿no? Es un ejemplo de cómo puede modelizar la función exponencial una situación, que justo es nuestra situación actual. Bien. Características generales que tienen las funciones exponenciales. El dominio de una función exponencial son todos los reales. ¿Está bien? No hay ningún problema con eso. Es decir, fíjense que la x, como se encuentra en el exponente, esa x no tiene ningún tipo de restricción, ¿sí? Puede tomar valores positivos, negativos, decimales, irracionales, el número que a ustedes se les ocurra. ¿Está bien? Por eso el dominio son todos los reales. En cambio, el conjunto de la imagen va a depender de la curva en sí. ¿Está bien? Y de otra característica. Las funciones exponenciales, si nosotros tenemos un número sumando o restando, ¿sí?, fuera de lo que es la parte exponencial, ese número lo que le provoca a la función son desplazamientos verticales, o sea, sube a la curva o la puede bajar, ¿sí? Son desplazamientos verticales.
Y este número, por lo general, siempre juega de lo que se llama asíntota horizontal. ¿Está bien? Y en este caso es B, y nuestra asíntota horizontal es I igual a B, ¿no? En este caso viene representado por esta recta punteada, ¿sí? Es una asíntota horizontal, a la cual la curva pueden fijarse que se acerca, pero nunca llega a tocarla, ¿sí? Entonces, dependiendo de esta asíntota horizontal, ¿sí? Es lo que nos va a determinar también de alguna forma el conjunto de la imagen. Entonces, eso es un depende, ¿sí? Y también depende de la orientación de la curva. ¿Por qué? Porque si la base de la función exponencial es mayor que 1, yo voy a tener una curva del tipo creciente, así como esta curva que está acá. ¿Está bien? Ahora, si la base de la función exponencial, este número, es un número que se encuentra entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, 0,75, 0,3, ¿sí? Un número que se encuentra entre 0 y 1, la curva va a ser decreciente, o sea, va a venir al revés. ¿Está bien? Y la última característica es que las funciones exponenciales son curvas continuas, son funciones continuas, ¿sí? Ya después en la unidad 2 vamos a hablar detenidamente del concepto de continuidad, pero para que tengan una idea, es una curva que no tiene cortes ni nada por el estilo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Solamente para que vean cómo funciona. En este caso tenemos 2 a la x como una función súper sencilla. Lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta que como hablamos de una función exponencial, esta x no tiene restricciones, lo que implica que yo a esta x, si yo me hago una tabla de valores, le puedo dar los valores que a mí se me ocurran. ¿Está bien? Valores positivos, negativos, ¿sí? Si la x vale menos 2, en este caso nosotros tendríamos 2 a la 2, y eso implica que eso vale un cuarto. Si la x vale menos 1, en este caso tendríamos 2 elevado a la menos 1, que eso resulta ser un medio. Si la x vale 0, 2 a la 0 nos va a quedar en 1. Si la x vale 1, 2 a la 1 es 2. Si la x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Si la x vale 3, 2 al cubo es 8. Y si la x vale 4, 2 a la cuarta es 16. Como vimos en clases anteriores, si nosotros llevamos todos estos valores, ¿no? Cada uno de los respectivos pares ordenados que surgen en cada uno de estos renglones, tendríamos esta distribución de puntos, ¿sí? En donde si nosotros lo unimos, ¿sí? Aparece la función exponencial. En este caso tengan en cuenta que la función exponencial tiene un más 0, ¿sí? Que eso coincidiría con el eje X, ¿no? En este caso el eje X estaría jugando de esa asíntota horizontal, ¿no? Donde la función se acerca, pero nunca va a llegar a tocar al eje X. Y en este caso podemos ver que el conjunto imagen para esta función sencilla va desde 0 hasta más infinito. ¿Está bien? ¿Se entendió este ejemplo de la función exponencial? Sí, se entendió. ¿Sí? Sí, profe. Bien, además, bueno, esta función, por cómo está determinada, sí que es 2 a la x, es una función muy sencilla, y el eje x, al estar jugando de asíntota horizontal, la curva nunca va a llegar a tocar al eje x, lo que significa que esta función no tiene raíces, ¿está bien? No corta el eje x, ¿está? Un dato no menor, pero sí tiene ordenal origen. Bien. Vamos a hablar entonces de la función logarítmica. Ahora que ya vimos cómo es la exponencial, vamos con la logarítmica, ¿sí? Esta también es una expresión posible que pueden presentar las funciones logarítmicas, ¿sí? Escritas de forma general. Y este es un gráfico posible, ¿está bien? Ahí tenemos una función logarítmica. Fíjense que es muy, muy similar a la función exponencial, pero la curva tiene como otra orientación, ¿está bien? Características generales de la función logarítmica a tener en cuenta. El dominio de la función logarítmica siempre va a depender del tipo de argumento que nosotros tengamos, ¿sí? Recordemos que por definición la función es el logaritmo, ¿sí? Está definido solamente para argumentos positivos, ¿se acuerdan? Entonces, acá nosotros vamos a tener que hacer una pequeña cuenta para saber cuál es el dominio de esta función. Eso por un lado.
La imagen de las funciones logarítmicas son todos los reales, no hay ningún problema, ¿sí? Porque esta curva eventualmente va a barrer a todos los valores de lo que es el eje Y. Es una función continua también, no hay ningún problema. Y en este caso, cuando nosotros calculemos el dominio de esta función, también vamos a estar calculando lo que se llama asíntota vertical, ¿sí? Que es otra de las similitudes que tiene con la exponencial. La exponencial tiene una asíntota horizontal y la logarítmica tiene una vertical, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros calculamos el dominio, también estamos calculando esa asíntota. Y otras características que, si la base del logaritmo es un número que es mayor que 1, vamos a tener una curva creciente como esta, ¿sí? Y si la base del logaritmo es un número que se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Como por ejemplo un medio, la curva va a ser decreciente, va a venir al revés, ¿está bien? Va a tener otra orientación, va a ser decreciente. Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? Tenemos el logaritmo en base 2 de x menos 1, súper sencillo. Y la idea es, bueno, si yo me hago una tabla de valores, que en realidad vamos a hacer una tabla, para no manejarnos a ciegas en cuanto a qué valores le puedo dar a la x, cuando hablamos de una función logarítmica, nosotros primero tenemos que determinar sí o sí el dominio. Teniendo en cuenta que este argumento, ¿sí? X menos 1 en este caso, tiene que ser mayor que 0. Recordemos que los argumentos de las funciones logarítmicas solo están definidos para números positivos, o sea, mayores que 0. Si de acá despejamos, ¿no? El 1 que está restando pasa sumando y llegamos a esta conclusión, que las x o los valores que puede tomar nuestra variable independiente tienen que ser valores que sean mayores estrictamente que 1, ¿sí? Es decir, que en definitiva el dominio de esta función va a ser desde 1 hasta más infinito, ¿está bien? Lo que significa que a esta x no le puedo dar valores que sean menores a 1. Por ejemplo, el 0,5, el 0, el menos 1, el menos 2, no puede tomar la x esos valores, porque va a provocar que el argumento sea negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe, no está definido para eso. Entonces, ahora que sabemos que el dominio de esta función es de 1 más infinito, ahora sí puedo hacer la tabla y a esa x le voy a dar valores que pertenezcan a su dominio. Es decir, por ejemplo, 1,5, ¿sí? Si la x vale 1,5 haciendo las cuentas, vemos que esto da menos 1. Si la x vale 2, en este caso nos va a dar 0. Si x vale 3, en este caso va a dar 1. Si vale 4, nos da este número irracional. Y si vale 5, da 2, ¿sí? Obviamente nosotros podemos seguir dándoles más valores a esta x. Y si vamos a un sistema de eje cartesiano, acá tenemos ubicados todos estos pares ordenados, ¿sí? De esta forma, que si nosotros lo unimos, ahí aparece nuestra función logarítmica, ¿sí? Y en función a esto, que les había dicho que cuando nosotros trabajamos con el cálculo del dominio, también estamos calculando la asíntota vertical, que en este caso se va a dar en x igual a menos 1, ¿está bien? El dominio siempre va desde 1, sin incluirlo, hasta el infinito positivo en este caso, ¿no? Para el dominio. Es decir, todos estos valores de lo que son los reales no puede evaluarse en la función logarítmica, ¿sí? Por eso en este caso la función se acerca a lo que es el 1, pero nunca llega a tocarlo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de lo que es una función logarítmica, ¿sí? Cómo se analiza el tema del dominio y demás. Fíjense también que dependiendo del tipo de argumento que nosotros tengamos cuando definamos el dominio, esta función en este caso particular nos queda como muy corrido, si se quiere, a lo que es la derecha del eje Y. Por lo tanto, esta función sí tiene una raíz, pero no tiene ordenada el origen. ¿Lo ven? Algo distinto, por ejemplo, que en el caso anterior, ¿no? Que habíamos analizado. ¿Se entendió, gente? ¿Estamos bien? ¿Y, profe? ¿Sí? ¿Alguna duda con algo? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, ahora lo que les toca, ¿sí? A ustedes es la parte dura, que es trabajar. Bien, vamos a tomar lista. Ya la voz no me da más.
Bien, comisión 19. Bueno, vamos a tomar lista, gente. Vamos a parar la grabación, así no se hace muy largo.